El hidrógeno es el elemento más común en toda la galaxia y podría ser el motor de la próxima generación de camiones pesados. Hoy vamos a hablar sobre por qué funciona, cómo funciona y cuándo funciona. Y por supuesto, construiremos una celda de combustible propia, o al menos parte de una. A lo largo de este video, presta atención a la caja azul modular que se encuentra debajo de la cabina del semirremolque. Aquí es donde ocurre toda la magia del hidrógeno, y es lo que vamos a ver hoy. No es una máquina, no es un motor, es una celda de combustible de hidrógeno capaz de extraer energía del hidrógeno gaseoso, combinarlo con oxígeno mientras mueve un semirremolque totalmente cargado, cuyo único escape es el agua. Hoy tenemos acceso exclusivo al laboratorio de hidrotecnología en el Centro de Ingeniería de Pontiac. Han estado desarrollando y utilizando celdas de combustible de hidrógeno durante los últimos 50 años. Para tener el hidrógeno en un formato utilizable para la gente común en la naturaleza, tenemos algo llamado Hydrotech Fuel Cell Power Cube. El que está detrás de mí está equipado para pruebas, lo que nos da una mirada interna de cómo funciona. La caja negra aquí es el cerebro de la operación. Y tenemos la entrada de hidrógeno aquí, el alto voltaje aquí y aire regular con oxígeno entrando por este lado. Como esta es una instalación de prueba en este momento, parece un poco complicada y hay cables por todas partes, pero en el mundo real se ve así. Detrás de mí hay un Hydrotech Power Cube instalado en una situación del mundo real aquí en este semirremolque. Los cubos son modulares y se pueden instalar en locomotoras, aviones y como generadores de energía. Es genial que se puede usar en múltiples aplicaciones, pero hoy nos centraremos en el semirremolque. Este es un vehículo de desarrollo de ingeniería, pero es una gran prueba de cómo funcionan los Hydrotech Power Cube. Hay uno de estos a cada lado, cada uno proporciona 77 kilovatios de potencia. El hidrógeno se almacena detrás de la cabina. El receptáculo de combustible está aquí mismo. Y si miramos dentro de la cabina, podemos ver los tanques. Detrás de la cabina hay 6 tanques de 10 kilogramos. Quizás te preguntes por qué los tanques se ven tan extraños. Y eso se debe a que el hidrógeno no solo es la molécula más abundante en el universo, sino que es la más simple y la más pequeña. Cualquier tanque normal hecho de metal o plástico actuaría como un colador de pasta, haciendo que el hidrógeno escapara a través de las paredes o, peor aún, se incrustara en el tanque causando fragilización. Estos tanques están hechos de fibra de carbono y tienen un revestimiento interior para mantener todo el hidrógeno contenido. Además, estamos ejecutando a estos chicos a 10.000 PSI para meter todo ese hidrógeno allí, por lo que tienen que ser bastante sustanciales. Hablamos sobre dónde entra el hidrógeno, dónde se almacena y cómo se usa. Pero ¿cómo conseguimos energía para el semirremolque? Ahora mismo el camión está quieto, siendo bastante silencioso con las únicas emisiones como el agua que sale por la parte inferior. La mayor parte de la energía proviene de estas 2 celdas de combustible de hidrógeno a cada lado, pero hay un paquete de batería suplementario de 220 kWh debajo de la cabina, para ayudar con la aceleración y alcanzando altas velocidades. Estas cosas pueden pesar hasta 80.000 libras, por lo que se necesita mucha potencia para conducir. La propulsión proviene de 2 motores eléctricos en el eje motriz trasero con un cableado bastante impresionante. Obviamente este es un vehículo en desarrollo, pero es genial ver cómo funciona todo. Dando un paseo y es muy silencioso dentro de esta cosa. Podríamos tener una conversación completa aquí mismo sin el ruido del motor. Los camiones grandes son los que hacen que el mundo gire, pero los grandes camiones y la industria del transporte son responsables del 30% de las emisiones globales de carbono. Y el hidrógeno es una forma de reducir esa huella. Los 6 tanques de hidrógeno que vimos en este camión se pueden recargar en aproximadamente el mismo tiempo que un tanque de gasolina regular, y le da a este semi casi el mismo rango que un semi regular. Pero me estoy adelantando un poco. Empecemos por el principio. Detrás de mí hay un tanque lleno de hidrógeno líquido. Sin embargo, el hidrógeno que usamos dentro de los vehículos y el Power Cube es hidrógeno gaseoso. Para pasar de líquido a gas, primero entra en estos tubos de expansión. Cuando el hidrógeno cambia de forma, se expande 850 veces. El hidrógeno se almacena a 250 grados centígrados negativos. Entonces, como puedes ver, corre a través de los tubos y se forma hielo en el exterior a medida que se expande a su estado gaseoso. Y una vez que esté en su forma de gas, podemos pegarlo dentro de los cubos. El hidrógeno líquido es más fácil de transportar, ya que ocupa 850 veces menos espacio. Sin embargo, el hidrógeno gaseoso es más fácil de usar, ya que no necesita almacenarse a 250 grados centígrados negativos.
Solo la cantidad de hidrógeno en este tanque puede alimentar 3.000 hogares estadounidenses promedio durante un día. Sí, por supuesto, pudiéramos aprovechar esa energía. El aprovechamiento de hidrógeno proviene de algo llamado celda de combustible, y su forma más básica es esta de aquí. El gas de hidrógeno entra por un lado y todas las líneas de conducto se mueven uniformemente y lo dispersan por igual sobre un área de superficie más grande. Colocamos una junta hermética antes de aplicar el medio de difusión de membrana. Y llegaré a esto en un rato. Pero básicamente esta capa negra es un papel carbón infundido con platino que ayuda a que los electrones se separen del hidrógeno para que podamos usar su energía por un rato. El laberinto grabado en el lado opuesto de la celda de combustible es donde ingresa el oxígeno ambiental, que luego completa nuestra reacción química. El proceso tiene ingredientes simples, pero sigue siendo muy complejo desde el punto de vista científico, ya que equilibra las diferentes proporciones de hidrógeno, oxígeno y catalizador de platino. Pero como puedes ver, al igual que una pequeña batería, puede producir voltaje. Tan pronto como conecto el volímetro a la celda de combustible de hidrógeno y subo el gas de hidrógeno, este ejemplo simple puede generar casi 1 voltio de electricidad, usando solo un 3% de hidrógeno. Dentro del semicamión estaremos usando el 100%. Pero ¿cómo escalamos este voltio de electricidad lo suficiente como para que sea útil? Lo que mostré anteriormente es un ejemplo muy pequeño de una pila de celdas de combustible de tamaño completo dentro del vehículo. La razón por la que se llama pila de celdas de combustible es porque tiene un montón de estas placas y membranas apiladas una encima de la otra. Puedes ver los mismos canales de aire para el hidrógeno y el oxígeno, que reaccionan con la membrana en cada placa. Cada una de estas placas permite que pase alrededor de 1 voltio de electricidad rumbo al motor, y el área de la superficie dicta cuántos amperios podemos sacar de la placa. Sumado a una pila gigante, hay mucho poder dentro de aquí. Obviamente no me acerco demasiado a ya que se está probando en este momento, pero puedes ver los terminales positivo y negativo saliendo de la parte superior de la pila. Y las únicas emisiones, el único escape sale por el fondo en forma de agua pura. Nos dieron acceso especial dentro del laboratorio de construcción de electrodos de Hydrotech, y en mi mano tengo un catalizador de platino que es el corazón de la celda de combustible de hidrógeno. El platino se mezcla en una solución especial de tinta negra. Al igual que una batería tiene un positivo y un negativo, también lo tiene una celda de combustible. Y veremos si podemos hacer ambos electrodos con esta tinta aquí hecha de platino. Quizás te estés preguntando, hey Jerry, ¿qué tiene que ver el platino con el hidrógeno? Y esa es una pregunta fantástica. El platino es un catalizador, lo que significa que cuando el gas de hidrógeno ingresa por un lado de la celda de combustible, el papel carbón recubierto de platino es la kriptonita que hace que los electrones y los protones se separen, lo que nos permite usar los electrones que queremos antes de que se reúnan con el oxígeno para formar agua. Ya sabes, HO2. En mi opinión, la tinta negra tiene un olor muy característico a arándanos que han estado demasiado tiempo en la nevera. La gran selección de goteros que tenemos para elegir tiene diferentes alturas que nos permiten esparcir la solución sobre papel en diferentes espesores, que luego se pueden probar para encontrar las configuraciones de tinta más ópticas para la transmisión de energía más eficiente. La ciencia tiene que ver con la repetibilidad, y este laboratorio de Hydrotech está constantemente probando nuevas formulaciones de electrones. Acabo de hacer mi primer electrodo de pila de combustible de hidrógeno. Y al igual que un delicioso pastel, una vez que se solidifica una buena receta, podemos comenzar a fabricar las celdas de combustible de hidrógeno a una escala mucho mayor. Se necesita más de una hoja de papel platino para mover un semirremolque. El laboratorio de celdas de combustible de Hydrotech puede tomar un rollo largo de ese papel carbón y enviarlo a través de un acumulador, aplicando perfecta y repetidamente las soluciones de catalizador de platino sobre la superficie. El platino se aplica en el vacío para que no haya burbujas que puedan contaminar la química que ocurre dentro de la pila de celdas de combustible. Los rodillos que ves en el borde de la máquina pueden moverse hacia adentro y hacia afuera para controlar la velocidad del papel a medida que se mueve en la máquina. Y les da tiempo a los ingenieros para unir los rollos sin tener que detener el proceso. El papel recubierto pasa por un horno para secarse y sale por el otro de la máquina listo para cortarse en los cientos de segmentos más pequeños que forman las pilas de celdas de combustible. En el pasado, recolectar hidrógeno líquido de proyectos como este ha sido extremadamente intensivo en energía. Todavía lo es, pero ahora que las energías renovables como la solar y la eólica son más baratas que los combustibles fósiles, la recolección de hidrógeno es mucho más limpia de lo que solía ser y la industria recién comienza.
Dado que el hidrógeno es 10 veces más denso en energía que las baterías de litio, tenemos todas las ventajas de energía limpia sin el peso a bordo. Lo cual es importante para plataformas como esta. Ha sido muy divertido ver cómo funciona el hidrógeno.